Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Pilar Molina, trabajo en Virbac y quiero daros la bienvenida a este web seminar sobre el COVID-19. Para los que no nos conozcáis, Virbac es un laboratorio farmacéutico y nos dedicamos exclusivamente a la salud animal. Y claro, tal vez alguno de vosotros os estáis preguntando qué hace un laboratorio veterinario como Virbac organizando un seminario sobre una enfermedad que afecta básicamente al ser humano. Y el motivo se llama One Health, simplemente. Los veterinarios somos sanitarios y, de hecho, luchamos mucho para que se nos reconozca como tales. Por lo tanto, pensamos que debemos estar informados de una pandemia de estas dimensiones y que, además, como sabemos, tiene importantes aspectos zoonóticos. Por otro lado, para los profesionales de la salud humana, que me consta que también tenemos algunos con nosotros esta tarde, bienvenidos, pues también es importante que conozcan los aspectos veterinarios de todas las enfermedades en general y de esta en particular, ya que está teniendo una repercusión enorme en las vidas de todos y en todo el planeta. Y lo cierto es que estamos recibiendo todos, creo, un continuo bombardeo de información y de formación y de desinformación sobre el coronavirus, pero lo cierto es que hoy tenemos la suerte de contar con un ponente excepcional, Fernando Fariñas, que los que ya habéis asistido a alguna charla suya sabéis que, bueno, siempre nos cuenta algo nuevo, algo diferente que nadie más nos cuenta. Y sobre todo, con un nivel y un rigor científico que en estos momentos parece que nos hace muchísima falta, especialmente. Y, de hecho, hemos recibido tal avalancha de inscripciones que se ha superado la capacidad del web seminar, así que lo que hemos hecho es habilitar también un canal de YouTube para que la gente que no se ha podido inscribir puedan asistir también a través de YouTube. El único inconveniente es que los que asistís por YouTube no vais a tener la opción de poder realizar preguntas. Bueno, antes de dar paso a Fernando, os quiero comentar algunos detalles técnicos que estáis viendo también en la pantalla sobre el funcionamiento del webinar. Va a haber una primera parte aproximadamente de 1 hora en la que será simplemente la exposición de Fernando, él hará su presentación. Durante esta parte no se contestarán preguntas, aunque el chat estará activo. Él ya tiene todas las preguntas que habéis hecho en el momento de inscribiros, que se os daba la opción de preguntar alguna cosa. Ha mirado todas las preguntas y lo que va a hacer es intentar resolver durante su exposición la mayor parte de esas preguntas que ya tenía recibidas o por lo menos las más relevantes. Entonces hará su exposición. Durante su exposición, como os decía, no se puede no contestar a preguntas, pero sí que podéis poner vuestras preguntas en el chat. El chat estará moderado porque somos muchísimos asistentes, entonces tampoco queremos volver loco al ponente. Entonces lo que haremos es los moderadores ir mirando todas las preguntas, los comentarios y dar paso a los más relevantes. Tenéis la opción, como veis aquí en las instrucciones, de marcar vuestro comentario o como pregunta. Por favor, marcad las preguntas para que así los moderadores sepamos cuáles son. Y sí que os pediría, por favor, para evitar colapsarnos, que os intentéis ceñir a preguntas sobre el tema que se trata hoy. También os explica aquí en la pantalla que si veis, si tenéis la imagen del ponente sobre la presentación, simplemente haciendo clic en la flechita que hay en la esquina lo podéis mover hacia un lado para que quede despejada la pantalla. Y bueno, al final de la exposición de Fernando le tendremos con nosotros 1 hora más y en ese momento los moderadores le iremos pasando las preguntas que hayan quedado sin contestar respecto a las que nos enviasteis previamente y también las que nos hayáis ido haciendo en el chat durante su exposición. Iremos alternando unas y otras e intentaremos resolver dentro de la hora que tenemos de tiempo pues todas las que sea posible. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y empezamos. Adelante, Fernando. Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, quería agradecer al Laboratorio Virbac el que me haya dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros, aunque sea de esta forma tan fría que me gusta menos porque no es interactiva. Pero bueno, vamos a intentar hacer una charla un poquito aclaratoria sobre un montón de conceptos que quizá a lo mejor no tenemos del todo claros. Antes de nada, para los que no me conozcan, yo soy el director del Instituto de Inmunología y Enfermedades Infecciosas. Mi campo de expertise es la inmunología, la microbiología, las vacunas. Esto está pasando muy rápido. ¿Hola? Está pasando rápido. Perdón, hay un problema, ¿eh? Ahora.
Bueno, pues como decía, soy el director del Instituto de Inmunología y Enfermedades Infecciosas y aparte, pues mi campo de expertise está dentro del campo de las enfermedades infecciosas, las vacunas y la inmunología en general y sobre todo asociada a la infección. También soy investigador asociado en el campo de virología del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga, que está dirigido, cuyo catedrático es el profesor Eduardo Martínez Manzanares. Y aparte, pues también, como tengo mucho tiempo, también dirijo o intento coordinar esta organización internacional que se llama One Healthing. Ahí podéis entrar en ese enlace. Y es una corporación que se dedica a muchas cosas, ¿no? Entre ellas, desarrollar proyectos de lucha frente a enfermedades infecciosas emergentes y zoonosis en muchas partes del mundo. También se dedica muchísimo a temas de investigación, a temas de formación específica en estas enfermedades y a publicar todo lo que se pueda siempre en un entorno One Health. De hecho, si veis lo que se publica normalmente a partir de esta corporación, pues veréis que son libros de zoonosis, One Health, virus de la gripe, uno que va a salir en breve de inmunología pediátrica y otro de inmunología del perro, del gato, es decir, es una visión un poco One Health. Y en este One Healthing están incluidos, es un equipo multidisciplinar, como tiene que ser el One Health, donde se incluyen todos los profesionales, médicos, veterinarios, biólogos, bioquímicos, ingenieros, incluso climatólogos. Tenemos trabajando en este equipo. Bueno, deciros que de los libros que existen en esta página os podéis ir a este enlace que veis aquí para directamente ir al libro y poderlo leer en línea como un ebook. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con la charla de hoy. Yo la he titulado Coronavirus y COVID-19, del animal al humano, porque además yo creo que debemos de tener un enfoque integral. A mí me gusta siempre decir que las enfermedades no pertenecen a nadie y que medicina solo hay una, y eso es una verdad absoluta. Por lo tanto, tenemos que tener una visión integral, no solamente la visión que pueda tener un cierto tipo de profesional y otro cierto tipo de profesional y establecer ahí un muro, ¿verdad? Sino que tenemos que tener una visión integral que además es enriquecedora y nos hace entender mucho mejor todo lo relacionado en el ámbito, por lo menos, de las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, yo voy a tratar una charla que es de One Health. Vamos a ir del animal al humano. Y creo que puede ser enriquecedor para todos. Lo primero, esto vamos rapidito porque todo el mundo sabe lo que es ya un coronavirus. Cualquiera que esté en la calle ya sabe lo que es un coronavirus y hace 3 meses nadie sabía lo que era un coronavirus. Un coronavirus es un virus que pertenece a un gran orden que se llama los nidovirales y dentro de este gran orden pues existen unos géneros o unas familias muy conocidas, por ejemplo los arterivirus, los veterinarios lo conocen bien, sobre todo los veterinarios de grandes animales, porque dentro de los arterivirus tenemos enfermedades muy conocidas como el PIRS en los cerdos o la arteritis viral equina, ¿verdad? Pero después tenemos, dentro de esta familia Arteriviridae, tenemos dentro de esta nidovirales, tenemos una familia que son los coronavirus. Los coronavirus son muchísimos y de muchos tipos. De hecho, genéticamente, aunque se llamen coronavirus, se pueden diferenciar muchísimo entre sí. Y muchas veces se diferencian tanto entre sí que tenemos que agruparlos en distintos grupos, ¿no? En grupos filogenéticos o en grupos genéticos. De tal forma que dentro de la familia Coronavirinae o de los coronavirus, de la familia de los coronavirus, existen alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Se agrupan así, insisto, por las homologías que tienen a nivel genético. Y a lo mejor, pues, existen, por ejemplo, lo que veis ahí en rojo,
Pues son 5 virus distintos, 5 coronavirus distintos que afectan, por ejemplo, a la especie porcina, afectan al cerdo, pero se encuentran genéticamente en distintos grupos, o alfa, o beta, o gamma, ¿verdad? Desde el punto de vista también de los veterinarios de pequeños animales, pues veréis que virus muy conocidos por vosotros, como son los coronavirus como el de la peritonitis infecciosa felina o los coronavirus caninos, están metidos dentro de lo que se llaman el género alfa coronavirus, ¿vale? Y dentro de los que os dedicáis a la parte humana, pues veréis que realmente el SARS-1, yo voy a decir SARS-1, SARS-2, ¿vale? Para no SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, no va a andar con esta historia. El SARS-1, el MERS, algunos virus que producen resfriados comunes están metidos fundamentalmente en la familia beta, ¿eh? en el género beta coronavirus. Por lo tanto y por consiguiente, pues pensad que un virus, un coronavirus como por ejemplo uno de la peritonitis infecciosa felina, es un coronavirus, pero se puede parecer genética y antigénicamente muy poco al virus del SARS, CoV-1 o CoV-2, ¿vale? Por consiguiente, esto hay que tenerlo en cuenta. Son diferentes genéticamente y son también muy diferentes antigénicamente. Y después sabéis por qué estoy diciendo esto. ¿Qué más cosas son importantes? Pues es importante saber cuál es la estructura. Esto ya nos lo han dicho 20.000 veces y han salido un montón de virólogos o de gente que sale en la tele reconvertida a virólogo y, bueno, pues hablando de qué es un coronavirus. Un coronavirus es esto. Es realmente un virus que se llama con envuelta porque cuando sale de la célula a la que infecta se lleva parte de su membrana, ¿vale? Y por lo tanto va a tener una membrana lipídica, como la que tiene cualquier tipo de célula, pero además va a tener en esa membrana incluidas proteínas que son propias, como por ejemplo esta, tan famosa, la proteína Spike, que es la proteína que se va a unir al receptor, ya lo veremos después, y es la proteína más importante del virus porque es la que se pega al receptor y con la cual puede entrar a la célula. También tenemos algunas que son hemaglutininas que sabemos que ancestralmente provienen de una posible mezcla o recombinación de un coronavirus con un virus de la gripe. Esto puede existir y esta hemaglutinina en sí parece que viene de una recombinación ancestral, no viene de un laboratorio, no viene de ningún tipo de arma biológica como se está diciendo por ahí. Y también importante, es un virus ARN. Es un virus ARN y los virus ARN son muy inestables genéticamente. Es un virus ARN que tiene un ARN muy gordo, muy grande. De hecho, los virus ARN normalmente tienen lo que se llaman 10 kilobases, pero este tiene 30. Este es como 3 veces más grande su contenido genético que otros virus RNA. Los virus RNA y estos que tienen gran cantidad de RNA, pues evidentemente ese RNA lo utilizan para su supervivencia, entre comillas, los virus no están ni muertos ni vivos, y para mejorarse y adaptarse al hospedador. El fin último de todos los virus no es matar al hospedador. Matando al hospedador rápidamente acaba también con su ciclo de transmisión. Por lo tanto, su importancia o su destino final es adaptarse lo más posible al hospedador y no matarlo. Esto también le proporciona este RNA tan grande, le proporciona la capacidad, y después veremos por qué, de escaparse del sistema inmunitario. Y por eso un coronavirus muchas veces es más difícil de atajar por parte del sistema inmunitario que otros virus. También es importante, y dentro de la pregunta ¿qué es un coronavirus?, diferenciarlo de otros virus, por ejemplo, respiratorios. El coronavirus es lo que tenéis a la izquierda y un virus de la gripe es lo que tenéis a la derecha. El virus de la gripe tiene 8 segmentos de ARN. Es un virus también ARN. Todos sabemos lo que es el ARN. Pero tiene su ARN en trozos, ¿vale? De tal forma que su capacidad para intercambiar trozos con otros virus que en ese momento están infectando las células es mucho mayor. Es decir, la capacidad de hacer recombinaciones con otros virus y mezcla con otros virus es mucho mayor porque lo tiene en trocitos su ARN.
mientras que el coronavirus no, lo tiene todo de una vez, muy gordo, muy grande y pegado todo entre sí. Por lo tanto, su capacidad mutagénica es menor a un virus de la gripe. Tampoco puede producir una infección persistente. Hay gente que está hablando sobre que, bueno, a lo mejor el coronavirus genera una infección y se queda para siempre y crónica y no sé cuánto. Mentira. El coronavirus se multiplica en el citoplasma de las células. Se multiplica aquí, nunca en el núcleo. Y además le faltan cosas. Por ejemplo, el virus del HIV que conocéis todos, como el virus del HIV del SIDA humano, o el FIV, el virus de la inmunodeficiencia felina, que son primos hermanos, tienen una transcriptasa, una enzima, que lo que hace es traducir el ARN en ADN, y este ADN ya sí puede integrarse al núcleo, quedarse metido en el núcleo y generar ahí una infección crónica. El coronavirus es incapaz de hacer esto y, por lo tanto, como no tiene esa enzima ni otras enzimas que le permitan entrar e integrar sus genes en el núcleo celular, no va a producir una infección crónica, no va a producir una infección persistente. Esto también tiene que quedar claro. ¿Qué más cositas son importantes? Mutación. Cuando vemos en televisión el virus ha mutado, la gente entra en pánico, entra en terror. Mirad, los virus ARN mutan y mutan mucho en una misma persona. En una misma persona que adquiere cualquier tipo de virus ARN, cuando acaba con el ciclo de infección, en esa misma persona se han producido ya 50 o 60 cuasi especies que se llaman víricas, que son distintas porque el virus cada vez que se replica, y algunos virus en particular, en su ciclo de replicación se va equivocando. Y al equivocarse, evidentemente, pues genera una nueva cuasi especie viral que es ligeramente distinta a la que le precedía. Pero hay mutaciones de todo tipo. Hay mutaciones que se llaman positivas, hay mutaciones que se llaman negativas y hay mutaciones que son neutras. Las mutaciones positivas son aquellas que hacen que el virus adquiera una nueva capacidad para, por ejemplo, ser más contagioso o ser más letal, etcétera, etcétera. Las mutaciones negativas son aquellas que hacen que el virus por sí mismo se autolimite y lleve a un punto de autoextinción, que se llama. Y las neutras, es decir, mutaciones que se van acumulando y que ni le dan una ventaja biológica ni una desventaja biológica, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, mutación no es igual a vamos a morir todos, sino que la mutación es algo muy frecuente en los virus ARN. Por eso os recomiendo este trabajo, que está muy bien, para los que queráis leer en inglés, que sé que algunos odiáis esto, pero no deberíamos de darle tanta importancia a la mutación viral, ¿no?, durante algunos brotes, porque, bueno, los coronavirus mutan, y al ser virus ARN mutan, pero menos que otros virus. Y ya he dicho antes que menos que otros virus porque tiene un genoma, un ARN muy gordo, muy grande, y además lo tiene todo unido entre sí, no en trozos como el de la gripe. Y además tiene otra cosa, y es que las mutaciones que se dan en los coronavirus tienen la capacidad, más que otros virus de ARN, de reparar esa mutación. Y al repararla, evidentemente, pues tiene menos capacidad de que un mutante un poquito más malo pase a la siguiente generación. ¿Vale? Por consiguiente, por lo tanto, mutación no es igual a terror, pánico. ¿Qué más cosas? A ver si me pasa esto. Mirad, en cuanto a la supervivencia en el ambiente, estos virus tienen una supervivencia relativa. Pensad que un parvovirus, por ejemplo, de un perro, ¿vale?, que produce una enteritis, para los que seáis de la parte de humana, que produce una enteritis que puede llegar a ser mortal, el parvovirus es un virus desnudo, sin envuelta, ¿vale? Este puede durar en el ambiente hasta un año. Los coronavirus, al ser un virus con envuelta, con una membrana lipídica, duran bastante menos, pero duran un tiempo. Dependiendo de los estudios, pues vamos desde las 3 horas hasta los 9 días. El estudio que se ha visto que se corresponde más con la realidad
es este, donde se ha visto que, por ejemplo, en aerosoles puede la supervivencia, entre comillas, lo de supervivencia siempre, ¿vale? Media en un aerosol puede ser, por ejemplo, con una media de 2,74 horas hasta 3 horas, ¿vale? Entre 1 y 3 horas en aerosol, ¿vale? Y ahí veis otros tipos de materiales donde se observa que son horas realmente, Bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la transmisión a través de los fómites, que después hablaremos. Otra cosa importante es a qué temperatura se inactivan. No teníamos muchos datos sobre esto, pero ahora sabemos que la temperatura de inactivación puede estar entre los 56 y los 60 grados, pero durante un tiempo y en unas condiciones determinadas. Es decir, si yo pongo a 56 o a 60 grados al virus o a una superficie donde esté el virus y lo pongo durante 30 minutos, el virus se inactiva. Pero si esa superficie tiene una capa de proteínas, pensad que yo en la superficie he hecho un filete de carne, ¿vale? Y lo dejo sucio. En esa capa, en esa película de proteínas, se ha visto que esa temperatura de 56 grados, 60 grados durante 30 minutos no inactiva a todos los virus, inactiva al 80%, dejando un 20% ahí todavía con capacidad infectiva. Por lo tanto, importante limpieza y desinfección, no solo desinfección. En Lancet ha salido hace 2 días una publicación sobre que el mantener al virus durante 5 minutos a 70 grados inactiva el 100% de ellos. Por lo tanto, es un nuevo dato a tener en cuenta. ¿Qué más cosas son importantes? Esto de la R0, que también se ha convertido en algo que la gente, bueno, pues ya domina, ¿no? La R0, pues sabemos que es el número reproductivo básico, la tasa reproductiva básica, que se basa en cuánta gente un individuo infectado puede contagiar, ¿vale? Y esto es fácil de entender. A partir de un individuo infectado, ¿cuántos infectados secundarios se pueden generar? La R0 va a depender un poco del tipo de agente infeccioso, de tal forma que tenemos R0s de todos los tipos. Los agentes infecciosos más contagiosos con una R0 más elevada son, sin duda alguna, dentro de todos los patógenos humanos y animales, son sin duda alguna, 1, el sarampión, ¿vale? Y 2, la tosferina. Mirad que el sarampión tiene una R0 de 12-18. Cada individuo infectado por sarampión es capaz de infectar hasta 18 personas, ¿vale? O de contagiar hasta 18 personas. En el caso de la tosferina, también entre 12 y 18. Mirad que, por ejemplo, en gatos el virus de la inmunodeficiencia felina está en 1,1 o 1,5. O mirad, por ejemplo, la gripe está en torno a 2,4. O para los de grandes animales, ¿no? El virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, el pesvirus, pues está en torno a 7. Es decir, cada enfermedad tiene su R0. ¿Cuál es la R0 del SARS-2? Pues pensábamos en un principio que su R0 estaba en torno a 2, 3. Lo que ocurre es que un trabajo reciente, esto es un modelo matemático, un trabajo reciente de Stephen Sánchez dice que la R0 probablemente esté en torno a 5,7, lo cual ha elevado un poquito más esa R0 que conocíamos de 2, 3 con el SARS. Pero esto es una media, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que esa R0 depende del individuo. Es decir, hay individuos que pueden pillar la infección, pero la diseminan poco, se llaman poco diseminadores, y hay individuos que son capaces de diseminar la infección de una forma brutal, se llaman super diseminadores o super spreaders, ¿vale? O spreaders. Estos super spreaders se han descrito en el SARS-2. Y aquí veis 2 noticias, ¿no? Un abogado que él solito, sin síntomas, contagió a más de 50 personas, ¿vale? La R0 de este abogado fue 50.
o este chaval que está tan sonriente ahí, que cuando se dio cuenta de que era un super spreader, pues ya dejó de sonreír tanto, ¿verdad? Porque también fue buscado por Reino Unido, por las autoridades sanitarias de Reino Unido hasta que lo encontraron, y él no sabía que era un super diseminador, ¿vale? Con lo cual, insisto, la R0 es una media. Hay gente que contagia poco, hay gente que contagia mucho, ¿eh? Y de ahí sacamos una media. Eso es importante. ¿Qué más cosas son importantes? La tasa de letalidad. La tasa de letalidad de este virus, ¿cuál es? Pues en un principio hablamos del 2-3%. Hay gente que todavía dice que es del 10%, pero no está hablando de tasa de letalidad, está hablando de tasa de mortalidad, que es algo completamente distinto y si queréis después lo tratamos. La tasa de letalidad de este virus está en torno a 1, 0,66 según este último estudio de New England, 0,66, 1. Lo que ocurre es que el 1% de 1.000 millones son muchas personas, ¿vale? Por lo tanto y por consiguiente, es un virus con una baja tasa de letalidad, pero con una gran contagiosidad. Y por lo tanto puede afectar a muchas personas. Hay virus que son tremendamente letales, como por ejemplo un virus del ébola, que puede llegar al 60-70%, o un virus del MERS, que llegó al 32%, o el virus del SARS-1, que llegó a en torno al 10%, lo cual hubiera sido muchísimo más catastrófico. ¿Cuál es su origen? Pues siempre hay un origen animal. El 60% de las enfermedades infecciosas que conocemos y que afectan al ser humano tienen un origen animal. Y esta no podía ser menos. Muchos coronavirus, que producen resfriados comunes, que descubrimos ya en los años 60 del siglo anterior, del siglo XX, son coronavirus que provienen de animales. Fundamentalmente la fuente principal son los murciélagos y los roedores. Y tenemos algunos virus del resfriado común, como por ejemplo este que veis aquí en pequeñito, el NL63, que está asociado a resfriados comunes todos los inviernos y que originariamente provienen de un murciélago, ¿vale? O tenemos otros que provienen de roedores, ¿vale? Muy bien, pero directamente de ellos siempre se utiliza un hospedador intermediario. Y a veces conocemos los hospedadores intermediarios y a veces no, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que el hospedador intermediario del MERS eran los camélidos, fundamentalmente los dromedarios. Siempre se utiliza un hospedador intermediario. En algunos casos desconocemos cuál es el hospedador intermediario. Para virus de los resfriados comunes sabemos el origen, que puede ser un roedor o puede ser un murciélago, pero a lo mejor desconocemos en algunos de ellos cuál es el hospedador intermediario. No lo sabemos. Pero siempre tiene un origen animal. Se ha hablado mucho de dónde viene este virus SARS-2, ¿no? De los murciélagos, de las serpientes, de los pangolines, bueno, pues aquí hay un follón. Porque además han mezclado el animal de origen primario, el hospedador o reservorio primario, con el hospedador secundario, ¿vale? O accidental. Nadie lo tiene claro. Actualmente, la teoría que prevalece es que proviene, evidentemente, hay un animal, una especie intermediaria que ha sido la que ha servido para comunicar o para transmitir ese virus a los humanos. Y una cosa importante, no es un virus creado en el laboratorio. No es un virus. Dejemos ya las cuestiones conspiranoicas, que todavía las estoy escuchando. Ayer escuché en televisión alguna cuestión también de tipo conspiranoico. No es un virus creado en el laboratorio, es un virus natural, ¿vale? Es un virus natural donde ya tenemos más que claro que su origen está en plena naturaleza y que ya algunos trabajos como este que mirad, nos decía Vincent Chen en este trabajo, nos decía, cuidado con algunas especies de murciélagos como este, ¿vale?
como este murciélago de herradura, Horseshoe bats, que son, mirad aquí, una bomba del tiempo o una bomba de tiempo, sobre todo cuando se consuman animales exóticos en el sur de China. Y no se equivocó. No se equivocó. En 2007, el equipo de Cheng ya estaba detectando virus, coronavirus tipo SARS, SARS-like en murciélagos, que eran una bomba de relojería. Ya estaban avisando desde 2007. Estamos en 2020 y esto empezó en 2019. Así que pensad cuánto tiempo de retraso o cuánto caso se le hizo a este estudio. ¿Qué más cosas son importantes? Pues todo el mundo pensaba de que como había un SARS-1, lo más probable es que el SARS-2 fuera como una evolución o proveniese de este SARS-1. Para nada. Están muy lejanos genéticamente entre sí, ¿vale? De hecho, el SARS-2, está mucho más cercano a este murciélago que hemos hablado, murciélago herradura, teniendo una homología de entre un 94-96%. Es decir, se parece muchísimo más a este que al del SARS-1 y que, por supuesto, al virus del MERS. Por lo tanto, es un virus nuevo que ha saltado desde, probablemente, el origen animal es un murciélago y ahora lo que estamos buscando es el hospedador intermediario. Y el hospedador intermediario, pues, en el MERS fueron muchos los hospedadores intermediarios que se dijeron que podrían ser. Y en este caso, pues, todo el mundo habla del pangolín. Y el pangolín podría ser un hospedador intermediario por los estudios que se han hecho a nivel de homología genética, pero tampoco lo tenemos del todo claro. Incluso hay ya algún trabajo que ha saltado a la opinión pública, y esto ya ha sido demoledor, de que sugiere de que podrían ser los perros callejeros los que pudieran haber, a partir del cual, o estos hospedadores intermediarios, a partir del cual podría haber saltado a la especie humana. Bueno, este trabajo además está súper criticado y súper discutido actualmente, sobre todo por genetistas y virólogos moleculares, por ciertos defectos de forma y solamente el trabajo, veréis que si el trabajo publicado se basa en una hipótesis, no hay absolutamente nada demostrado, es una hipótesis. ¿Qué más cosas son importantes? ¿Cómo infecta el virus? El virus infecta gracias a la presencia de esa proteína spike, ¿vale? Espícula, y sobre todo a esta parte verde de aquí. Con quien interacciona. Esta parte verde es la parte de la molécula con la que interacciona en la célula diana, a la célula que infecta. Y utiliza fundamentalmente un receptor que ya bien conocéis, que es el receptor AC2. Ese receptor AG2 de la enzima convertidora de angiotensina es el que el virus utiliza para entrar en la célula, ¿vale? Sabemos que ese receptor puede estar incrementada su expresión en ciertos grupos de pacientes. Por ejemplo, sabemos que los diabéticos, los hipertensos y ahora también se han sumado los fumadores, tienen una expresión, una densidad mayor de receptores en sus células y por lo tanto más llaves, más cerraduras en las que el virus puede utilizar para entrar en la célula. Quizá por eso sean grupos de riesgo. Claro está. En los animales, ¿qué hay con respecto a este ácido? Y una aclaración. La cantidad de receptores AC2 que tiene un niño, una persona joven y un individuo mayor de 65 o 70 años es la misma, porque también se ha hablado sobre que podrían ser la menor densidad de receptores AC2 en los niños los que hacen que los niños, bueno, esta infección la lleven muchísimo mejor que los mayores, ¿verdad? No es cierto, no, la densidad se ha visto que es exactamente igual. Después veremos si me hacéis alguna pregunta a este respecto y os aclararé un poquito más. Mirad, este AC2 tiene una alta homología entre distintas especies. Eso significa que se parecen mucho entre especies. El AC2 de un ser humano se parece mucho al AC2 de un cerdo, de un hurón, de un gato y de primates no humanos.
Por lo tanto, desde este punto de vista, cualquiera de estas especies es susceptible de que cuando el virus llegue, se coloque en el receptor y pueda infectar la célula. Eso, desde el punto de vista biológico, es posible porque, insisto, hay un alto grado de homología o de conservación de esta molécula en todas las especies animales. A partir de aquí, pues se dijo, ostras, entonces el SARS-2 podría infectar a perros y gatos y a cerdos y a hurones, etcétera, etcétera. Bueno, pues a partir de este estudio, pues estaba la sospecha. Y la sospecha, bueno, pues al final saltan noticias que hacen que la gente también entre en pánico y que se acuerden de ese trabajo, ¿no? De sospecha. Fue el primero, ¿os acordáis de un primer caso de un perro en Hong Kong en febrero, de un Pomeranian, que se infectó, que no desarrolló cuadro clínico, un perro con 17 años, que murió finalmente, pero no murió de coronavirus, ¿vale? Murió porque tenía 17 años y otras patologías crónicas. Esto saltó la alarma mundial, ¿vale? Después hubo un segundo caso de un pastor alemán que dio positivo a una PCR, con lo cual se lió un poquito más la historia y a partir de ahí nos quedamos un poco tranquilos. Hasta que un día, también en febrero, salta la noticia de que una señora mayor que está infectada por el SARS-2, que tiene un COVID-19 diagnosticado y que está en casa, pues resulta que su gato empieza a estar un poquito enfermo. Consulta con su médico de cabecera y el médico de cabecera se pone en contacto con la Universidad de Liege, o Liege, en Bélgica. Hacen que la propietaria coja las muestras, ¿vale?, de heces, de vómitos del animal, y esas muestras van a parar a la universidad y la muestra dan positiva a coronavirus. Y aquí ya el pánico es brutal. Por si fuese esto poco, ya hace poquito también salta esta otra noticia. Un tigre en el zoológico del Bronx, en Nueva York, da positivo en COVID-19. Con sintomatología respiratoria superior, se le hace la PCR a otros tigres que lo acompañaban, también positivo. Probablemente lo infectara o lo contagiase, bueno, probablemente no seguro, el cuidador que era un asintomático y que estaba en contacto con estos animales, y aquí ya se lía la bomba. A partir de aquí, evidentemente, pues nos volvemos a acordar de esto, ¿no? De que podría ser los perros callejeros los que pudieran, a partir del cual, esos predadores intermediarios, a partir del cual podría haber saltado el virus. Y aquí es donde entra toda la controversia. Bueno, os voy a hacer, si salta la diapositiva, os voy a hacer todavía a rizar más el rizo. Sale un trabajo de infección experimental, donde unos señores cogen a hurones, perros, gatos y otros animales domésticos y los someten a la infección experimental. Y dicen que ellos encuentran experimentalmente que los perros, los cerdos, etcétera, no tienen evidencia de que puedan ser importantes, ni desarrollan una infección importante, ni puedan ser incluso transmisores de la enfermedad entre ellos, de la infección, pero los gatos sí. Y aquí, bueno, pues también se lía la de Dios, ¿vale? Pero yo voy a aclarar una cosa. Mirad. Para empezar, bueno, este es otro trabajo que salió también hace muy poquito, de que los hurones son capaces de infectarse, son capaces de tener un cuadro clínico de temperatura elevada, de fiebre, el virus se replica, los hurones son capaces de excretar el virus en muchísimas secreciones, desde secreciones nasales, saliva, orina, heces, y se lo pueden transmitir entre sí. También se ha demostrado en una infección experimental. Y esto amplía el número de mascotas que pueden ser, bueno, potencialmente transmisoras. Bueno, pues voy a intentar de alguna forma ponerle un poco de lógica a todo esto. Una cosa es una infección experimental y otra cosa es una infección natural. Y voy a poner como ejemplo el MERS.
El MERS es un coronavirus, como bien sabéis, que tiene una capacidad letal de una tasa de letalidad del 30%. Afortunadamente tiene una R0 de 1,1, con lo cual es un poco contagioso, pero ese MERS, evidentemente, pues se probó, hubo muchas infecciones experimentales en su tiempo con el MERS y se dieron cuenta de que el MERS podía infectar a un montón de especies distintas, desde primates no humanos hasta esto que veis aquí, hasta, por ejemplo, una llama. La llama era capaz de infectarse, era capaz de hacer PCR positivas, era capaz de producir una respuesta serológica, pero cuando se investigó epidemiológicamente hablando, y esto se hace viendo el contacto de llamas con humanos durante mucho tiempo, etcétera, se vio que la llama realmente, aunque en la infección experimental sí podía infectarse, sí podía replicarse el virus y sí hacía una respuesta serológica, a nivel epidemiológico tenía una importancia que lo veis ahí, ¿no? Negligible, o, bueno, como queréis decirlo, pero significa extremadamente raro de que ocurra una infección natural por transmisión por este animal. Esto no solo pasó con el MERS, también ha pasado, por ejemplo, con el ébola. En el ébola, este trabajito trajo tela, ¿no? Porque dijo que, bueno, que los cerdos se podían, en infección experimental, habían visto que se podían contagiar del ébola y que incluso podrían, a través de su secreción respiratoria en condiciones de laboratorio, infectar a primates no humanos que estuvieran cerca de ellos. No en contacto íntimo, sino a través de la secreción respiratoria. Y esto fue un bombazo también. Sin embargo, los estudios que se hicieron a posteriori a nivel epidemiológico vieron también que los cerdos poca importancia tenían en la diseminación del ébola, poca no, ninguna en la diseminación del ébola, ¿verdad? Y también tenemos el caso de los perros con el ébola. Esto también hace muy poquito se publicó un trabajo donde se vio que los perros que han estado, por ejemplo, en Liberia, en el brote de ébola último que hubo, pues muchos de ellos son seropositivos, hasta el 35% de ellos. ¿Y esto significa que el perro puede transmitir la infección? Después se hicieron estudios y se vio que el virus era incapaz de, en las células del perro en cultivo, de hacer una infección suficientemente importante como para que el perro alcanzara una carga viral importante que fuese capaz de infectar a los humanos. Por lo tanto, negligible. ¿Vale? Existe lo que se llama hospedadores incidentales. ¿Eso qué son? Pues son personas, son animales que se pueden infectar, que pueden desarrollar un cuadro clínico por la infección, pero que después no son capaces de transmitir esa infección. Tanto los médicos que haya en la sala y enfermeros como los veterinarios que hay en la sala o en la asistencia, sabéis que hay una enfermedad que se llama West Nile. La enfermedad por West Nile produce sobre todo un cuadro de encefalitis que puede acabar con la vida de una persona o con la vida de un caballo. Lo transmite un vector, ¿vale? Este vector, cuando pica al caballo, le transmite el virus. 1 de cada 3 desarrolla, los caballos que se infectan con el West Nile desarrollan un cuadro clínico muchas veces muy importante. Un tercio de ellos muere por West Nile. En los humanos mueren menos, pero mueren también algunos. Cuando el culex viene al caballo infectado y que está incluso moribundo, o al humano que está con una encefalitis por West Nile le pica, no es capaz de llevarse suficientes virus como para infectar a otro, ¿vale? Es decir, a esto se le llama dead end host o hospedador incidental o fondo de saco epidemiológico. Son víctimas, pero no son transmisoras de la enfermedad. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Si pensad en una cosa, hay actualmente en un censo de 2018, y hago así porque es un censo, casi siempre están infraestimados, hay alrededor, entre perros y gatos, alrededor de 850 millones de perros y gatos en todo el mundo. Con la que está cayendo y con la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, que ya es una pandemia,
¿No habrían caído muchos más perros y gatos? Digo yo, una pregunta que hago. ¿No habrían caído muchos más que no un gato en Bélgica con una PCR positiva, 2 perros por infección natural en China, que tampoco desarrollaron cuadro clínico, sino por una PCR positiva, y un tigre? ¿De verdad es tan importante? ¿Son tan importantes desde el punto de vista epidemiológico? Bueno, pues aún así, si no estábamos contentos, en Estados Unidos han dicho que sí, que ellos tienen un tigre PCR positivo al virus, que desarrolló un cuadro respiratorio de poca importancia, que ellos, a pesar de la que les está cayendo, no tienen ningún reporte de ningún tipo de gato, perro, etcétera, que haya tenido problemas, ¿vale? Ni a partir del cual hayan pensado que epidemiológicamente puedan tener algún tipo de importancia. Pero aún así, IDEX hizo un rastreo de 4.000 muestras de mascotas, de perro y gato fundamentalmente, y en esas 4.000 muestras le hicieron PCR que te crió. En ninguna de ellas fue positiva, ¿vale? Cierto es, y esto es criticable, que esas 4.000 muestras fueron aleatorias. No se sabía si venían de un perro que estaba en contacto con un paciente con un COVID-19 o no. Pero, desde el punto de vista, por lo menos de primeros estudios epidemiológicos, parece que no tiene tanta importancia. ¿Qué nos dicen entonces a partir de aquí? ¿Qué nos dicen los distintos organismos oficiales? Pues nos dicen que, bueno, que a pesar de los pesares, ahora mismo no existe evidencia de que a nivel epidemiológico las mascotas, los perros, los gatos tengan importancia en la transmisión ni sean transmisores. Esto lo dice el CDC, esto lo dice también, aunque ahora ya se moja menos con todo, la Organización Mundial de la Salud, y esto lo dice también, por supuesto, la Organización Internacional de Epizootias, o OIE, yo le digo la OMS de la salud animal, donde dicen que, evidentemente, ahora mismo no existe ninguna evidencia científica, epidemiológica, que justifique de que perros, gatos, etcétera, sean transmisores. Más bien pueden ser víctimas, más que verdugos, y que su importancia epidemiológica seguramente es nula, hasta que se demuestre lo contrario, que por ahora, insisto, nadie ha demostrado lo contrario. Aún así, tenemos que guardar las normas de higiene, de limpieza y desinfección, pero como con otro conviviente cualquiera, que estuviéramos en casa, porque si consideramos a nuestras mascotas como uno más de la familia, evidentemente lo tendremos que tratar como tal. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que me interesa también mucho que la sepáis. La respuesta inmune frente a este virus, ¿cuál es? ¡Buf! Complicado, ¿eh? La respuesta inmune es muy complicada. Sabemos que hay una cinética de infección y sabemos que hay una cinética donde en esa cinética, mejor dicho, hay un tiempo en el cual el virus es más contagioso o menos contagioso. Para empezar, mirad, sabemos que hay un periodo ventana importante. Es decir, entre que transcurre la infección y el cuadro clínico, es decir, desde que yo me infecto en el minuto 0 hasta que se desarrolla el cuadro clínico, en los pacientes que están en el cuadro clínico, puede transcurrir, creemos que 1 o 2 días. Ahora ha salido un trabajo que pueden ser hasta 7 días. Es decir, un individuo puede, raramente, 7 días antes de iniciar el cuadro clínico, puede ya tener el virus encima y transmitirlo. De normal, ¿cuánto tiempo? De normal, entre 2 y 4 días antes. Ya está el individuo transmitiendo el virus. Pero sobre todo, la mayor carga infecciosa, la mayor carga viral, la mayor excreción viral, mejor dicho, se da 2 días antes el pico máximo, se da 2 días antes del inicio del cuadro clínico y desciende un poco, pero todavía
en el inicio del cuadro clínico la contagiosidad es altísima, ¿vale? Pero sobre todo 2 días antes es mucho más contagioso. ¿Hasta cuándo es contagioso? Aquí también hay discusión. ¿Por qué? Porque no es igual tener una PCR positiva que ser contagioso. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, con muchos virus sabemos que el individuo puede aclarar la infección, es decir, no se encuentra ya virus viables y sin embargo seguir manteniendo positiva la PCR porque sigue habiendo trozos del destrozo de muchos virus y esos trozos se pueden hacer una PCR positiva. Es decir, PCR positiva no es igual a virus viable. PCR positiva es he encontrado material genético del virus. Os pongo un ejemplo. En el sarampión humano se ha visto que el niño o el individuo que coge el sarampión, cuando acaba con los síntomas y acaba con la infección, ya no hay virus viables. En cuanto acaba con la sintomatología, ya no existe virus viable. Sin embargo, en esta persona, la PCR le seguirá saliendo positiva 6-8 semanas después. No es contagioso, pero sí es PCR positivo. Así que cuidado con esto, ¿vale? Esto lo estamos teniendo ahora mismo en cuenta. De hecho, hay un trabajo, lo que pasa que con muy pocas personas, ya se está haciendo con más gente, donde se ha visto que la máxima excreción viral se da 2 días antes y 2 días antes del inicio del cuadro clínico y se mantiene hasta el día 8. Y en el día 8 la infectividad del virus cae. Es decir, el trabajo de Wolf y colaboradores que lo ha publicado en Nature nos dice, con muy pocos individuos ahora mismo, con una N muy pequeña, nos dice que usted puede seguir teniendo la PCR positiva, pero los virus a lo mejor ya no son viables, ya no son infectivos. Y ellos han dicho que en el día 8, desde el inicio de la infección, es probable que muchos de nosotros que nos infectemos ya no seamos contagiosos. Y esto ha revolucionado absolutamente todo. Aún así, seguimos manteniendo las recomendaciones de la OMS. ¿Hasta cuándo se puede detectar una PCR positiva en un paciente que ha empezado hoy con los síntomas? Pues de media 21 días. Aunque hay trabajos que muestran incluso hasta 37 días. Pero, insisto, es una PCR que detecta material genético, no viabilidad o infectividad del virus. Y esto está ahora mismo también en revisión, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor también tendremos en breve nuevas noticias. ¿Cómo se defiende el sistema, o cómo se defiende frente al virus el sistema inmune, ¿no? El sistema inmunitario? Pues se defiende como puede. Esto lo pondré después. Se defiende como puede. Mirad, a ver si sale la diapositiva. Siguiente. Está tardando. Un momentito. Bueno. Mirad, sabemos que dentro de los infectados esto funciona como un iceberg, ¿vale? Realmente lo que estamos viendo todos los días en televisión, lo que están viendo todos los días nuestros médicos y enfermeros en el hospital, puede ser el pico del iceberg, ¿vale? Pero sabemos que por debajo de la superficie el número de infectados puede ser muchísimo mayor. Y esto ya se han hecho modelos matemáticos y ya se están haciendo en algunos sitios, no en todos, test masivos para ver si esto, hasta qué punto, cuántos son los asintomáticos que tiene la población en general. Pero son muchos más que lo que estamos viendo. Hay algunos trabajos como este de British Medical Journal, donde sugiere que hasta el 78% de los infectados no muestran ningún síntoma. ¿Vale? Seguramente ahora mismo algunos de vosotros, si hiciéramos una serología, sería positiva y ha pasado la infección sin darse ni cuenta. O la pasó como un simple proceso respiratorio leve. Así que es muy probable, inmensamente probable, estamos completamente seguros de que el iceberg, de lo que
hay debajo de la superficie del agua es mucho más de lo que realmente estamos viendo. Y esto es malo y es bueno. Es malo porque hay gente que no sabe que está infectada y está diseminando la infección. Es bueno porque esa tasa de letalidad, o mejor dicho, el virus, por lo menos la mayor parte de los infectados, no se está mostrando especialmente virulento. Desgraciadamente sí, en una parte importante de la población que ahora veremos. Por consiguiente, por lo tanto, insisto, esto también lo vamos a tener en cuenta. Otra pregunta que se hace muy frecuentemente, me he ido para atrás, es ¿cuánto dura la inmunidad? ¿Es posible la reinfección? Pues mire usted, no lo sabemos, llevamos un tiempo epidemiológico muy corto y no sabemos cuánto dura la inmunidad. Lo que sí sabemos del MERS anterior y del SARS es que para defenderse frente a este tipo de coronavirus nos hacen falta dos cosas. Una, anticuerpos neutralizantes a mogollón, ¿vale? Y dos, inmunidad celular. Es decir, nos hace falta, a ver si la pongo, nos hace falta, ahora vuelvo para atrás, esto. Nos hace falta anticuerpos para neutralizar al virus fuera de la célula y nos hacen falta estas células citotóxicas con el auxilio de estas T4, estas células citotóxicas para cargarse, aniquilar a las células que están ya infectadas y dejar limitada la infección en el punto donde se está produciendo y que no se disemine mucho más. La acción combinada de los anticuerpos y la inmunidad celular es la que nos va a salvar de esto. Ahora mismo tenemos la cabeza puesta en los anticuerpos, pero insisto, la inmunidad celular es súper importante. Y os pongo un ejemplo. En el SARS-1 de 2002-2003 sabíamos que los anticuerpos de media duraban en el individuo infectado 2 años. Y a los 2 años este individuo le desaparecían los anticuerpos. Sin embargo, en estos individuos a los que se le desaparecían los anticuerpos a los 2 años, cuando volvimos 13 años después y le valoramos su inmunidad celular, en todos ellos se detectaba una respuesta de memoria inmunitaria de inmunidad celular. Y por lo menos in vitro se veía que sus células sanguíneas recordaban al enemigo y eran capaces de matar con una rapidez letal a las células infectadas. Así que siempre digo lo mismo, no solo de anticuerpos vive la inmunidad, vive de anticuerpos y de inmunidad celular. Y aquí lo vamos a tener también exactamente igual. Dicho esto, ¿es posible la reinfección? Pues no lo sabemos. Si tenemos en cuenta que reinfección es perder título de anticuerpos, lo llevamos mal, porque seguramente muchos de los que han pasado ya la infección estén en un proceso de bajada de anticuerpos, IgG, y eso nos va a dar a lo mejor miedo. Pero recordar que hay una inmunidad celular de la que nadie está hablando, pero que ya, os lo voy a adelantar, se están haciendo test de inmunidad celular que nos van a servir no solo para esto, sino también para las vacunas. Y aquí la cuestión viene porque ha salido la noticia, ¿no? De que, bueno, pues de que en Corea o en China 91 pacientes han vuelto a dar positivo a la PCR. Bueno, ¿y por qué puede ser esto? Pues mire usted, se barajan varias posibilidades. Una de ellas es que cuando se le diera de alta, la PCR se le tomó y era una falsa negativa. La inmensa mayoría de esta gente que dio positivo fueron 5 días después de darse de alta. Es probable que esta PCR fuese falsa negativa. Después, si queréis preguntarme por qué puede salir una PCR falsamente negativa. Puede ser porque el individuo tuviera acantonado en el tracto respiratorio inferior y no a nivel de la oronasofaringe el virus y en un momento dado reactivase un pelín la infección y volviese a dar la PCR positiva. O, y esto ya sí que es más improbable,
de que haya surgido un nuevo mutante que no es detectado por la PCR, pero tampoco es así, porque la PCR que detecta a este individuo de nuevo es la misma que detectaba al virus antiguo, con lo cual no parece que es más probable que estos señores que parece que se reinfectaron, no era que se reinfectaron, sino que simplemente se les dio de alta con una PCR falsamente negativa, lo cual no es raro. ¿Qué más cosas? Pero insisto, es un periodo epidemiológico muy corto el que tenemos. Hasta que no veamos que hay un grupo significativo de personas que ha pasado la enfermedad y que epidemiológica y clínicamente hablando vuelven a tener sintomatología y una sintomatología compatible y un cuadro compatible con unas pruebas de laboratorio compatibles con un nuevo COVID-19, hasta ese entonces no podremos hablar de reinfección. ¿Quién mata? ¿Mata el virus? ¿O quién mata a los pacientes que desgraciadamente mueren por la infección? Los mata la respuesta inmunitaria. Mirad, los individuos pueden producir una respuesta inmunitaria normal, exagerada o muy exagerada. La respuesta hiperinflamatoria es la que mata finalmente a las personas que entran en una UCI y que el intensivista no puede sacar para adelante, ¿verdad? Es la inflamación exagerada la que produce todo el cuadro clínico. Es la inflamación la que mata. No es el virus. Pero el virus cuenta, claro. Hay una cosa que yo siempre digo, a tenor de un vídeo que ha corrido por ahí, ¿no? Que dice, el virus es una mierda. No, no. Ningún virus es una mierda. Y este virus no es una mierda. Este virus es capaz de activar mal a ciertas células del sistema inmunitario, como por ejemplo a los macrófagos. Este virus, cuando es detectado por los macrófagos y dependiendo de la edad y de la genética del individuo, puede hacer que el macrófago decida ponerse a producir como un loco un mogollón de sustancias proinflamatorias, ¿vale? Y dentro de ese mogollón de sustancias proinflamatorias, pues se pueden generar un mogollón también de efectos fisiológicos diversos. Finalmente, si el macrófago se hiperactiva, hay un síndrome de activación macrofágica donde el macrófago empieza a liberar citocinas o citoquinas, como queréis decirlo, como la IL-1, el factor de necrosis tumoral, la IL-6, etcétera, que finalmente terminan haciendo que el paciente enferme y pueda enfermar mucho. De hecho, esta tormenta que se llama de citoquinas puede generar finalmente un fallo multiorgánico y la muerte del individuo, porque se comporta como una sepsis, ¿vale? Así que el síndrome de tormenta de citoquinas es lo que define a la muerte asociada al COVID-19. Y hay algunas citoquinas como la IL-1 y la IL-6 en particular que parecen que son bastante protagonistas en esta historia. Y es por ello por lo que hoy sabemos que los individuos que desarrollan un cuadro asintomático son individuos que hacen una respuesta inmune efectiva frente al virus, pero no muy exagerada, y eso no da síntomas. Hay individuos que producen alguna liberación de citoquinas que hacen que esas citoquinas lleguen al hipotálamo ventromedial, que dé la orden de fiebre, anorexia, decaimiento, dolor muscular, etcétera, 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 ¿verdad? Un síndrome pseudogripal. Y hay individuos en que, en cuanto tienen contacto con el virus, pues desarrollan una respuesta hiperexagerada. Y aquí voy a matizar. Me diréis, bueno, ¿y por qué está muriendo más gente mayor que gente joven? Si la gente joven tiene una potencia inmunitaria mucho mayor. A ver, vamos a ver. Es cierto, los jóvenes tienen una potencia inmunitaria mucho mayor y por eso son capaces de acabar con la infección más rápido que un individuo muy mayor. Así que cuando una persona joven se infecta, es capaz de eliminar rápidamente al virus con 4 celulitas, como siempre digo yo, y infección acabada. Pero cuando una persona mayor está afectada por un proceso que llama de inmunosenescencia.
Y la inmunosenescencia es el envejecimiento del sistema inmune. Y esto conlleva dos cosas. Una, el individuo responde peor a la infección. Una persona mayor ya responde muy mal a las nuevas infecciones, porque sus linfocitos B no producen las cantidades y calidades de anticuerpos adecuadas, porque la inmunidad celular no le funciona ya demasiado bien. Y por lo tanto, aclarar una infección viral le cuesta más trabajo. El individuo más mayor necesita más tiempo para quitarse de en medio al virus. Y ese más tiempo implica que necesita además reclutar más células para acabar con la infección viral. ¿Y qué ocurre además? Que el individuo mayor es capaz de producir más citoquinas proinflamatorias que un individuo joven. Los individuos mayores producen más IL-6, más IL-1, más factor de necrosis tumoral alfa. Y además, no solo sabemos que los individuos mayores responden peor, sino que además responden con un patrón inflamatorio mucho más potente, ¿vale? Que de segundas activa la cascada de la coagulación y eso produce un síndrome de hipercoagulabilidad y produce microtrombos. Y por eso también la manifestación de ese dímero D elevada, ¿vale? Fallo multiorgánico. Los individuos mayores responden peor, aclaran más tarde la infección, pero a la vez producen por un fenómeno que también caracteriza la inmunosenescencia, que se llama inflammaging, producen más respuesta inflamatoria, que finalmente acaba con su vida. Es una sepsis. Y si no, preguntarle o cualquier médico que esté en sala o cualquier veterinario clínico que esté en sala, ¿a quién muere más de sepsis? ¿Si los más jóvenes o los más mayores? Esa es otra de las cuestiones. Hay individuos que están muriendo jóvenes por esto, claro. Hay individuos que genéticamente están predispuestos a hacer estas hiperrespuestas en todos los grupos de edad. Efectivamente, puede haberlos, pero en este caso, pues son los menos. ¿Qué más cosas? Estamos ya terminando. Pues en base a eso, evidentemente tenemos que acabar con el virus y tenemos que acabar y atajar la respuesta inflamatoria, porque es la que está matando a los pacientes. Y como sabemos que esa respuesta inflamatoria está sobre todo asociada a la hiperproducción de citoquinas como la interleuquina 6, pues existe ya terapias biológicas, existe desde hace ya unos años, los reumatólogos de esto saben un montón y los dermatólogos también, que emplean anticuerpos monoclonales en sus pacientes de artritis reumatoide, por ejemplo, que lo que hacen es interferir con la acción de la interleuquina 6. Este fármaco se llama tocilizumab, ¿vale? Y este fármaco lo que hace es eso, interferir con la función de la interleuquina 6, bloquear la activación de la célula por parte de la interleuquina 6 y esto es lo que, bueno, parece que, bueno, pues podría ser beneficioso en los pacientes. También hay otro fármaco que lo que hace es bloquear la acción de la interleuquina 1. Se llama anakinra, lo veis aquí, ¿vale? Es un fármaco que lo que hace no es un anticuerpo monoclonal. Realmente, esta es la interleuquina 1, este es su receptor. Lo que hace es que se parece mucho a la interleuquina 1, es un antagonista y se pone dentro del receptor y ya la interleuquina 1 no puede interaccionar con su receptor y por lo tanto no produce una señal inflamatoria. Y es por ello por lo que también se está utilizando en los ensayos clínicos y parece que el resultado está siendo verdaderamente muy bueno con estos inhibidores de la inflamación. Pero también hay otros, porque podemos no solo inhibir la unión de estas citoquinas a sus receptores, sino que ya en los pacientes que ya tienen activados sus receptores por estas citoquinas porque no hemos llegado a tiempo, podríamos utilizar fármacos que inhiban toda la cascada de señales que finalmente es la que da lugar a que la célula produzca ese proceso hiperinflamatorio. Y existen fármacos que esto también lo conocéis. Evidentemente los médicos utilizan muchos los inhibidores de la JAK y los veterinarios también tenéis algún inhibidor de la JAK, ¿verdad? Para utilizar, como el baricitinib
el fedratinib, el rusolitinib, que son fármacos que están indicados para el tratamiento de la artritis o de la mielofibrosis, pero que se ha visto que en esta enfermedad podrían tener un papel. Y en los ensayos clínicos que se están haciendo, pues parece que no están yendo nada mal. Más cosas importantes. Bueno, vamos a hablar un ciclo y a cabo sobre el plasma de convalecientes y las vacunas. Mirad, el plasma de convalecientes es una práctica muy antigua. Utilizar el plasma de una persona que ha pasado la infección y, como sabemos que puede haber ahí anticuerpos, etcétera, pasarlo a otra persona para prevenir o para tratar la infección, esto es muy antiguo. Esto es de finales del siglo XIX, con Kitasato y von Behring, que hicieron la primera antitoxina tetánica. Más modernamente hablando, se ha utilizado el plasma de convaleciente en multitud de enfermedades. Por ejemplo, en la gripe pandémica de 2009, de la cual ya nos acordamos, se utilizó el plasma de convaleciente y se veía que bajaba la tasa de mortalidad. También lo hemos utilizado en el ébola. Lo hemos utilizado también en la gripe aviar y los hemos utilizado en pacientes con el SARS-1. Es decir, que tenemos una historia de plasma de convaleciente desde hace ya muchísimo tiempo. Este es un trabajo sistemático donde ves aquí que con el SARS-1 se valoraron el plasma de convalecientes y se basa exclusivamente en una cosa muy sencilla: extraer de la sangre del paciente, del convaleciente, sacar su sangre, separar la parte celular, coger el plasma y ese plasma llevarlo a una persona para o prevenir la infección, insisto, o para tratar la infección si ya está instaurada. Los anticuerpos que van en este plasma tienen dos funciones. Una, neutralizar al virus, es decir, pegarle al virus, pero otra función que tienen estos anticuerpos es producir antiinflamación. Es decir, es un doble efecto y esto ya se ha comprobado cuando utilizamos plasma de convalecientes en algunas enfermedades, como por ejemplo este trabajo con West Nile, ¿vale? La gran cuestión es, si utilizamos el plasma de convalecientes en el COVID-19, ¿funcionará? Esa es la gran cuestión. Pues lo primero, evidentemente, ya los chinos dijeron que ellos lo habían probado y que le había ido bien y que aconsejaban su uso, pero lo habían hecho un poco con pocos pacientes y de una forma mal controlada, ¿no? En algunos trabajos. El plasma de convaleciente tiene riesgos. Es decir, en el plasma puede haber anticuerpos neutralizantes, pero no pensad siempre que los anticuerpos son beneficios. Algunos anticuerpos tienen mala idea, ¿eh? De tal forma que son anticuerpos que pueden incluso no ser beneficiosos, sino perjudiciales. Hay unos anticuerpos descritos que se llaman anticuerpos AD o facilitadores de la infección, que en el lenguaje vulgar se le llama anticuerpo caballo de Troya. Y se le llama anticuerpo caballo de Troya porque es un anticuerpo que es capaz de coger al virus y meterlo en la célula diana. Y lo que hace es facilitar la entrada del virus en la célula diana y, por supuesto, incrementa la replicación viral y es mucho más grave. Esto se ha descrito en el dengue y esto se ha descrito en otras enfermedades, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver que el plasma de convaleciente es seguro en este sentido. También tenemos que tener en cuenta de que en el SARS-1, por ejemplo, se han descrito estos anticuerpos facilitadores de la infección. Y bueno, jugárnosla así a tontas y a locas, metiendo plasma de convalecientes a todo Dios, sin hacer un primeros ensayos, sería de locos. En el SARS-1 se intentó utilizar este plasma de convaleciente y a nivel clínico parece que no era, de ninguna de las formas, no era nada peligroso, ¿verdad? Pero, insisto, aquí tenemos que comprobarlo. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Pues no lo sabemos. Ahora mismo se están haciendo ensayos. Lo que sí sabemos es que tenemos que utilizar plasma de convaleciente de reciente convaleciente, no que haya pasado mucho tiempo, porque a más tiempo pase, a más tiempo de convalecencia, a más semanas de convalecencia pase, el número de anticuerpos que habrá en ese plasma de ese convaleciente será menor y, por lo tanto, habrá una menor capacidad de ese plasma para
funcionar de la forma que tiene que funcionar. ¿Funcionará? En un principio, bueno, hay trabajos con muy poco número de pacientes, pero en pacientes críticos parece que ha funcionado bien. Este es un trabajo con 5 pacientes críticos. El plasma de convalecientes parece que en 3 de ellos, en unos días, funcionó y les sirvió para hacer incluso de alta a estos pacientes críticos con el plasma de convalecientes. Se ha visto que incluso si lo utilizamos con dosis moderadas, no altas, dosis moderadas o leves, bajitas de corticoides, podría funcionar mejor. ¿Cuál es el futuro inmediato de utilización de anticuerpos? Pues en vez de utilizar el plasma, coger los plasmas de todos los convalecientes, purificar los anticuerpos para el COVID-19, para el SARS-CoV-2, concentrarlos y ponerlos, infundirlos, administrarlos a los pacientes. ¿Esto se está haciendo? Esto ya se está haciendo. Y hay 2 compañías, una española, Grifols, y otra japonesa, Takeda. Grifols, por ahora, parece que le lleva la delantera a Takeda. Grifols ya ha anunciado que tendrá disponible estos sueros hiperinmunes purificados para hacer sus primeros ensayos y administraciones en julio de este año, pero empezará en Estados Unidos. Y la empresa Takeda tiene un producto que se llama TK888, que también en breve estará disponible. Así que, bueno, esa es otra vía y es una vía además más segura que utilizar el plasma de convalecientes porque estamos jugando con sueros donde sabemos cuál es la concentración real de anticuerpos que tenemos y desde todo el punto de vista de seguridad, etcétera, va a ser mucho más importante que el plasma de convalecientes, absolutamente seguro. A medio y largo plazo, ¿qué hay? Producir anticuerpos monoclonales, queda todavía frente al virus, o utilizar unos anticuerpos que hemos descubierto en los camélidos, en especial, en las alpacas, en las llamas, que son anticuerpos que se diferencian mucho morfológica y estructuralmente de los anticuerpos de la especie humana y de otras especies animales, pero que parece que tienen un poder neutralizante viral mucho mayor que estos, ¿vale? Así que esa es otra. Bélgica está investigando mucho sobre este tipo de terapias, pero insisto, eso es a medio o largo plazo. Y terminamos con las vacunas, esta última diapositiva. ¿Habrá vacunas? La respuesta es sí. ¿Cuántas candidatas a vacunas hay ahora mismo? A fecha 8 de abril, 115 candidatas. 115 candidatas. En ensayo clínico hay 5 candidatas. De esas 115, ya en ensayo clínico con humanos hay 5. 3 chinas, 2 americanas. En principio, hoy se ha publicado un estudio de una vacuna china donde el ensayo clínico en fase 1 ha sido exitoso, ¿vale? Así que ahora van a pasar a la fase ensayo clínico 2. ¿Para cuándo tendremos la vacuna? Pues para cuando primero se compruebe la seguridad y la eficacia de la vacuna. Es indispensable. Una vacuna tarda en salir al mercado un término medio, desde que yo la tengo en el laboratorio ya hecha hasta que sale al mercado y se la administra a un paciente, o sea este paciente un animal, bueno, sobre todo a los humanos, los animales pueden tardar menos, pero sobre todo los humanos en torno a 10 años y medio. Pero, bueno, hay situaciones como esta que podemos hacer y acelerar, hacer un cronograma acelerado que se llama y reducir al tiempo todo lo posible. Pero ese tiempo tiene que estar porque tenemos que saber que la vacuna que ponemos es segura y que la vacuna que ponemos es eficaz, ¿vale? Así que para valorar seguridad y eficacia necesitamos por lo menos eso, ¿no? Un año y medio. Hay empresas farmacéuticas, una en particular, pero ya se le van a sumar otras, que ha dicho, a mí me da igual, yo ya tengo una vacuna en mi cabeza y voy a producir 1.000 millones de dosis. Hablan unos entre 600 millones y otros 1.000 millones de dosis.
Bueno, pues ellos tienen ya hechas 1.000 millones de dosis y empiezan el ensayo clínico, lo van a empezar en septiembre, ¿vale? Si el ensayo clínico les sale bien, a principios del año que viene, 2021, ya tendrán las vacunas fabricadas y las pondrán a disposición del público, pero de forma inmediata porque ya las tienen fabricadas. Si el ensayo clínico les sale mal, tendrán que tirar las 1.000 millones de dosis, como siempre digo, a la basura. Así que, bueno, muchas candidatas, pero muchas se van a quedar en el camino. Pero poner que de 115 candidatas y más que están saliendo cada día, se caiga el 90%. Todavía nos va a quedar 5, 6, 7, 8 buenas candidatas y yo estoy absolutamente convencido de que tendremos una gran vacuna que prevenga la infección de forma efectiva, pero no la tendremos antes de principio de 2021. Y ojalá me pueda equivocar. Se está hablando, y ya termino, de algo que ha llamado mucho la atención. Un señor se dio cuenta un día de que, se dio cuenta, dijo, me estoy dando cuenta de que los casos de COVID-19 hay mucho menos casos y mucho menos graves en los países donde en ese momento se estaba vacunando en el programa de vacunación sistemática de tuberculosis con la vacuna BCG. ¿Tendrá la vacuna BCG algún efecto protector sobre el COVID-19? No es ninguna tontería, ¿eh? Se está hablando del efecto heterólogo inespecífico que tienen algunas vacunas. Por ejemplo, en relación a la vacuna de la BCG, sabemos que la vacuna de la BCG es capaz de prevenir ciertas formas de tuberculosis, por desgracia, no todas, y por desgracia no las más importantes, como es la tuberculosis pulmonar, pero sí es capaz de producir un efecto paralelo, un efecto inespecífico que se basa en una historia que se llama inmunidad entrenada, otro día ya hablaré de eso, y ese efecto inespecífico hace que cuando tú vacunas a un señor, a un niño, a un adulto de tuberculosis con la BCG, no solo lo estás inmunizando frente a ciertas formas clínicas de tuberculosis, sino que además ese individuo se va a defender mejor frente a un neumococo, frente a un estafilococo, frente a un hongo como puede ser cándida o frente a un virus como puede ser la fiebre amarilla. Y es que parece que esta vacuna no solo produce un efecto sobre una respuesta inmune específica frente al Mycobacterium tuberculosis, sino que de forma paralela tiene un efecto inmunopotenciador que hace que el individuo vacunado esté más protegido frente a otras infecciones. Y a partir de aquí, pues se genera esta hipótesis. Hipótesis que está siendo comprobada ahora mismo por varios países. Holanda, Alemania, Austria y España ahora ha entrado también. Hay un grupo muy fuerte en Zaragoza con una vacuna que va a dar un resultado, ya ha dado un resultado excelente, que se llama MTV-VAC, de la Universidad de Zaragoza, y ya tiene fondos para investigación para el COVID-19, tiene fondos para hacer esta investigación también en España en relación a si la vacuna de la BCG podría de alguna forma servirnos para luchar contra el COVID-19. Y para finalizar y terminar con la traca, pues mirad, sale este trabajo hace también 3 días, es un preprint, pero bueno, ya hay un trabajo donde se ha visto que, donde se ha hipotetizado de que como los virus que van de la triple vírica, algunos de ellos tienen proteínas que son muy parecidas a las proteínas del SARS-2, a lo mejor de forma por inmunidad cruzada se podría conseguir una protección cruzada. Y ahora se está valorando si efectivamente esto puede ser así. Este es el espectacular mundo de las vacunas. Y lo que estamos viendo es que las vacunas no solo tienen un efecto directo sobre la prevención de la enfermedad frente a la cual estamos vacunando, sino que también tiene un efecto indirecto, inespecífico o heterólogo que hace que el individuo vacunado
tenga además una mejor salud. Y eso es un gran mensaje para todos aquellos que duden sobre el beneficio de las vacunas. Así que yo creo que esta es la última diapositiva. Ah, no, esta. Por favor, efecto Dunning-Kruger. En internet veo barbaridades. Normalmente el que más habla es el que menos sabe. Estos efectos ya lo describieron estos psicólogos, el efecto Dunning-Kruger. Y cuidado, hay mucha gente que está aquí y que está diciendo verdaderas barbaridades. Bulos. Se podría expresar con otra diapositiva, pero es más ofensiva, ¿no? Que es esta, ¿no? Como soy un crack, realmente no tengo ni pajotera idea, pero soy un crack. Y aquí los que saben realmente diciendo, pues, menudo gilipollas, no hagas caso, ¿no? Bueno, esto es un poquito más violento decirlo, pero es el efecto Dunning-Kruger. Y se está dando muchísimo efecto Dunning-Kruger. De hecho, bueno, lo malo de esto es que se le está dando un aprobado general a esta gente de aquí. Hay gente que aprueba a esta gente de aquí. Bueno, pues por igual que esta diapositiva, ¿no? De mi amigo Alfonso Hidalgo, que espero que me esté viendo. Hemos sido aprobados, ¿vale? Pues con esto creo que se acaba la charla y ya pasamos al turno de preguntas. Solamente decir esto, que entre viento y marea siempre te acompañaré y venceremos juntos la tormenta. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Nada dura eternamente bajo el sol y de esta vamos a salir y vamos a vencer. Muchísimas gracias y se os quiere.